Honra y recompensa. Audiolibro de John Bevere. ¿Cómo atraer el favor y la bendición de Dios? Honra y recompensa. Capítulo 5. Autoridad. Antes de seguir hablando de la recompensa de profeta o líder, debemos hablar primero de la importancia o valor de la autoridad. Una vez que esta verdad quede establecida en nuestro corazón, podemos honrar a quienes están por encima de nosotros sinceramente y con más eficacia. Recordemos el significado de honra. Es valorar, ver como de peso y precioso. Si el objeto de nuestra honra es una persona en autoridad, un tema que abordaremos en los siguientes capítulos, la honra conlleva el significado de respeto y hasta reverencia. El diccionario Webster, en la versión del año 1828, define honra como reverenciar, respetar, tratar con deferencia y sumisión, y llevar a cabo obligaciones relativas a ella. De esta definición, vemos también que la sumisión a la autoridad es un aspecto de la verdadera honra. Decir que honramos a la autoridad, pero abstenerse de someterse a ella y obedecerla, es engañarnos a nosotros mismos. Honrar la autoridad es someterse a la autoridad. Deshonramos la autoridad cuando no nos sometemos a ella. Recuerde al oficial romano. Él era un hombre que conocía, reconocía y se sometía a autoridad. Era parte de su ser, estaba en su corazón. Por tanto, él honró mucho a Jesús y recibió una recompensa completa. 4 divisiones de autoridad. Es fácil tener poca o ninguna consideración por la autoridad delegada del reino si no se tiene una firme comprensión de ella, sobre todo en nuestra sociedad actual. Nuestro corazón debe estar establecido en esta verdad. Se nos dice concretamente: sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas. De modo que quien se opone a la autoridad, a lo establecido por Dios, resiste, y los que resisten acarrean condenación para sí mismos. Romanos 13, 1 y 2. En primer lugar, observe que no es un comentario como sugerencia, no es un consejo, es un mandamiento. Observe también las palabras, toda persona. Esto significa que no hay excepciones. Todos los que claman el nombre del Señor deben someterse a este mandato. ¿Quiénes son esas autoridades superiores? En este texto en concreto, Pablo se está refiriendo a las autoridades civiles o gubernamentales. Sin embargo, estas palabras de exhortación se aplican no solamente a los líderes gubernamentales, sino también a otras áreas de autoridad delegada. El Nuevo Testamento habla de 4 divisiones de autoridad delegada: civil, eclesial, familiar y social. Al hablar de social, incluyo a patrones, jefes, maestros, entrenadores y demás. El Nuevo Testamento da pautas concretas para cada área. En la mayoría de los casos, el consejo sobrepasa las fronteras y se extiende a todas las áreas de autoridad delegada. Recuerde que al hablar de recibir a un profeta, en nombre de un profeta, Jesús unió eso con un hombre justo y finalmente con un pequeño. Como afirmamos anteriormente, de esto vemos los 3 niveles de seres humanos que encontramos: quienes están por encima de nosotros, quienes están a nuestro nivel y quienes están bajo nuestra autoridad. Con respecto a quienes están por encima, aunque él habla de un profeta, que se refiere concretamente a la autoridad eclesial, el principio sobrepasa las fronteras y se extiende a todas las áreas de autoridad. El siguiente pasaje lo confirma. Pues por esto pagáis también los tributos, porque son servidores de Dios que atienden continuamente a esto mismo. Pagad a todos lo que debéis, al que tributo, tributo, al que impuesto, impuesto, al que respeto, respeto, al que honra, honra.
Romanos 13, 6 y 7. Las autoridades civiles son nombradas por Dios y trabajan para Él. Al honrarlas, honramos a aquel que las nombró. Dios, a su vez, nos honrará a nosotros. Es el principio de la honra. Con respecto a la autoridad social, leemos: todos los que están bajo el yugo de esclavitud tengan a sus amos por dignos de todo honor. Primera de Timoteo 6:1. Esto sería de modo práctico para nosotros hoy. Todos los que son empleados bajo contrato tengan a sus patrones o jefes por dignos de todo honor. O podría leerse: todos los que son estudiantes bajo educación tengan a sus maestros por dignos de todo honor. Sería lo mismo para los atletas y entrenadores o para otros tipos de relaciones que implican sumisión de unos a otros. Con respecto a la autoridad familiar, leemos: honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa, para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. Efesios 6, 2 y 3. La recompensa de honrar a nuestros padres está ligada al mandamiento. Hablaremos de esto con más profundidad más adelante. Y finalmente, con respecto a la autoridad eclesial, leemos: os rogamos, hermanos, que reconozcáis a los que trabajan entre vosotros y os presiden en el Señor y os amonestan, y que los tengáis en mucha estima y amor por causa de su obra. Tened paz entre vosotros. Primera de Tesalonicenses 5, 12 y 13. Hay más pasajes que se refieren a cada área de autoridad y hablaremos de ellos más adelante. El punto es que Dios nos dice que honremos cada área de autoridad delegada y al hacerlo se aplica el principio de la honra. Seremos recompensados. Sin embargo, que sea de modo parcial o completo está determinado por el grado en que valoremos la autoridad. Un reino. Debemos recordar que el reino de Dios es sencillamente eso, un reino. Tiene rango, orden y autoridad delegada. Yo he dicho esto por años, pero al predicar el Evangelio por todo el mundo, en cada continente, excepto el Antártico, he descubierto que las personas a quienes es más difícil comunicar las cosas de Dios son las del mundo occidental. ¿Por qué? La respuesta es elemental. Somos personas que tratan de entender principios del reino con una mentalidad democrática. El reino de Dios no es una democracia. Por tanto, si nos relacionamos con Dios con una mentalidad democrática, no conectaremos con Él. Estaremos sin la protección de su autoridad y podemos ser fácilmente desviados. ¿Podría ser esa la razón de que Jesús dijera que muchos en nuestra generación serían engañados? Hoy día, más que nunca, no respetamos la autoridad en nuestra cultura, pero lo que es más alarmante es que no es solamente en nuestra sociedad, sino también entre cristianos profesantes. Siempre debemos tener en mente que toda autoridad legítima viene de Dios y es dada para protección, provisión y paz. Esta mentalidad occidental es la causa de la mayoría de las divisiones en iglesias en los Estados Unidos y la razón de que tantas personas estén acudiendo a iglesias en casas. Esos creyentes profesantes no quieren estar bajo la autoridad establecida por Jesucristo mismo. Puede que usted diga: pero John, la iglesia china existe en iglesias en casas. Sí, eso es cierto, pero ellos se vieron obligados a hacerlo porque no podían reunirse en público. Ellos también están extremadamente organizados según los principios de la palabra de Dios. Hay una increíble estructura de autoridad. Precisamente este año me han pedido que me reúna con 5 líderes de la iglesia clandestina en China. Esos 5 hombres son responsables de la supervisión de millones de vidas y son los ancianos principales de la iglesia clandestina. Están tan organizados que nuestro ministerio envió a sus iglesias 250,000 libros y cada uno de esos libros fue distribuido en unos pocos días. Tienen una estructura que fluye en línea con la autoridad bíblica. La mayoría de iglesias que surgen en Estados Unidos no son de esa manera. Carecen del verdadero gobierno y la responsabilidad del Nuevo Testamento. Si observa usted en las epístolas, Pablo continuamente les dijo a hombres como los apóstoles Tito y Timoteo
que establecieran ancianos en las iglesias a las que eran enviados, y esos líderes debían corregir, amonestar, exhortar y edificar a las iglesias. Había un rendimiento de cuentas establecido por la estructura de autoridad que Jesús estableció. Uno no encuentra fácilmente esto en las iglesias, en las casas, en este país. Por el contrario, encuentra a muchos creyentes que han sido heridos u ofendidos y que, por tanto, están desilusionados con la estructura eclesial. Han recurrido a las iglesias en casas a fin de vivir sin tener que dar cuentas a nadie. Debemos recordar que Jesús es quien estableció la iglesia y no los hombres. Si lee usted mismo el libro de Hechos, observará que los creyentes se reunían colectivamente y en cada casa. Es bueno reunirse en casas, pero nuestro liderazgo y responsabilidad deben provenir del cuerpo de la iglesia local, que es dirigido por ancianos nombrados. Toda autoridad legítima viene de Dios. De regreso al pasaje en Romanos, cada uno de nosotros debe estar sujeto a las autoridades que gobiernan. ¿Por qué? Es porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas. 13:1. Toda autoridad legítima en el universo tiene su origen en el trono de Dios. Si es usted verdaderamente nacido del Espíritu de Dios, reconocerá y estimará la autoridad. De hecho, muéstreme a una persona que no tenga consideración alguna por la autoridad, y yo le mostraré a una persona que no es hija de Dios. No importa si ha hecho la oración del pecador y asiste a la iglesia cada semana. Quien no tiene honra en su corazón por la autoridad, no es salvo. Puede que usted pregunte, John, ¿cómo puede tener la valentía de decir eso? Jesús dijo que conoceríamos a los verdaderos creyentes por sus frutos, no por el hecho de que hayan hecho una oración. Una persona que verdaderamente conozca y ame a Dios es una persona que reconoce su autoridad, porque conocer a Dios es conocer la autoridad. Dios y su autoridad son inseparables. Pablo además afirma en Romanos, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas. 13:1. Observa que no dice que las autoridades son elegidas o seleccionadas por la gente. No, Dios mismo las establece. De hecho, la palabra establecer en este versículo es la palabra griega tazo, que significa asignar, ordenar, nombrar. De ninguna manera esta palabra da a entender por casualidad. Es un nombramiento directo, ya que Dios ha establecido a todas las autoridades. Negamos la autoridad que las respalda si las deshonramos o nos negamos a someternos a ellas. Lo sepamos o no, resistimos la ordenanza o gobierno de Dios. Cuando nos oponemos a la autoridad delegada de Dios, nos oponemos a Dios mismo. Por eso el apóstol escribe, de modo que quien se opone a la autoridad, a lo establecido por Dios, resiste. 13:2. Recuerdo cuando fui consciente por primera vez de esta verdad. En el año 1992, Bill Clinton fue elegido presidente de los Estados Unidos. Yo estuve deprimido y enojado unos 3 días. Entonces el Espíritu Santo me hizo entender que nadie asciende a esa posición sin que Él lo sepa. Como resultado de esa revelación en mi corazón, pasé de ser crítico con el presidente Clinton a reverenciar, orar y dar gracias a Dios por él. Dios nos dice por medio del apóstol Pablo, exhorto ante todo a que se hagan rogativas, oraciones, peticiones y acciones de gracias por todos los que están en eminencia, para que vivamos quieta y reposadamente en toda piedad y honestidad. Primera de Timoteo 2:1 y 2. Observemos que una vida en paz se vive en reverencia por la autoridad. Esa es una de las recompensas que Dios da a aquellos que honran la autoridad. Si nosotros como creyentes no honramos a quienes están en autoridad, nos causaremos problemas a nosotros mismos. Hay 2 tipos de persecución. Una es autoinfligida, la otra es por causa de la justicia. El apóstol Pedro habla de ambas. Con respecto a la primera, afirma, pero ¿cómo pueden ustedes atribuirse mérito alguno si soportan que los maltraten por hacer el mal? Primera de Pedro 2:20. Dicho sencillamente, si hacemos lo que está mal, seremos castigados por ello.
O para decirlo con más sencillez aún, si ve usted luces de color rojo y azul parpadeando por el espejo retrovisor de su auto después de saltarse una señal de stop, no culpa al diablo. ¿Por qué? Esta es una razón por la cual Dios ha establecido autoridades. Porque los gobernantes no están para infundir temor a los que hacen lo bueno, sino a los que hacen lo malo. Romanos 13:3. Por tanto, es bastante fácil eliminar la persecución autoinfligida. Simplemente obedezca a las autoridades y no tendrá problemas. El otro tipo de persecución es por causa de la justicia. Es cuando somos castigados por las autoridades aun cuando lo que hicimos era correcto. Pedro lo expresa de este modo. En cambio, si sufren por hacer el bien, eso merece elogio delante de Dios. Para esto fueron llamados, porque Cristo sufrió por ustedes, dándoles ejemplo para que sigan sus pasos. Primera de Pedro 2, 20 y 21. Cuando somos maltratados y seguimos siendo buenos trabajadores, estudiantes, civiles, miembros de la iglesia, etc., esto es honra en su punto más elevado. Es necesario tener temor de Dios en nuestro corazón para seguir tratando como valiosos a quienes nos han maltratado. En lugar de adherirse a esas palabras, muchos en la actualidad protestan: yo soy libre, soy cristiano, vivo en un país libre, no tengo que aguantar esta tontería. Sí, usted es libre, pero recuerde lo que también afirma la palabra de Dios, porque vosotros, hermanos, a libertad fuisteis llamados, solamente que no uséis la libertad como ocasión para la carne. Gálatas 5:13. Somos llamados a vivir una vida de manejar correctamente el trato injusto. Escuche lo que Pedro sigue diciendo. Para esto fueron llamados, porque Cristo sufrió por ustedes, dándoles ejemplo para que sigan sus pasos. Primera de Pedro 2, 20 y 21. ¿Cuál fue el ejemplo de Jesús? Él fue castigado por las autoridades por hacer lo malo cuando lo único que él hizo fue bien. Esto plantea la vieja pregunta: ¿deberíamos someternos y hasta honrar a las autoridades impías, en especial cuando nos maltratan? Autoridad impía. Muchos me han dicho protestando: pero John, yo conozco algunas autoridades muy severas y hasta malvadas. ¿Me está diciendo que Dios las nombra? Y además que debemos someternos a ellas. No hay excepciones. Es cierto, hay muchas autoridades que son mezquinas, tiranas e injustas. De hecho, las escrituras están llenas de ellas. Debemos tener en mente lo que afirma la palabra de Dios. Nos dice que toda autoridad proviene de Dios, pero no dice que toda autoridad es piadosa. Dios sabía que habría autoridades impías cuando hizo que los escritores del Nuevo Testamento instruyeran a sus hijos a someterse a la autoridad. De hecho, ha habido ya muchas autoridades impías que están registradas en la Escritura. Veamos a Faraón. Él trató cruelmente a los descendientes de Abraham, el pueblo del pacto de Dios. Los dominó, los golpeó y hasta mató a sus hijos. ¿Dónde obtuvo Faraón su autoridad? Según la Escritura, Dios le dijo a Faraón: yo te he puesto. Éxodo 9:16. Pablo confirmó esto en una de sus epístolas. Ver Romanos 9:17. Y una verdad se establece por el testimonio de dos testigos. Juan 8:17. No hay duda de que Dios, no los hombres ni el diablo, levantó y estableció a Faraón en su posición de autoridad. Esto se relaciona con la afirmación: no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas. Romanos 13:1. Veamos a Nabucodonosor, rey de Babilonia. Él destruyó a Judá al saquear el templo y la mayoría de los hogares del pueblo de Dios. Finalmente tuvo un imperio que se extendía por todo el mundo conocido. Él también fue tan desobediente a los caminos de Dios que durante un periodo de tiempo en su gobierno se volvió loco y fue apartado de los hombres. Habitaba con los animales del campo y comía hierba como si fuera un buey. Su cuerpo se mojaba con el rocío de la mañana hasta que su cabello creció como si fuera plumas de águilas y sus uñas como las garras de las aves. Ver Daniel 4:33. Sin embargo,
Dios claramente dijo de este hombre: He aquí yo enviaré y tomaré a Nabucodonosor, rey de Babilonia, mi siervo, y pondré su trono sobre estas piedras. Jeremías 43:10. Dios lo llamó mi siervo, porque una vez más las autoridades que existen son establecidas por Dios. Veamos al rey Saúl. He oído a muchos ministros afirmar: Saúl fue elegido por el pueblo, pero David fue elegido por Dios. Esta es una suposición incorrecta que no está en línea con el consejo de la palabra de Dios. Afirmaciones ignorantes como esa pueden hacer daño al pueblo de Dios porque comunican sutilmente que algunas autoridades legítimas pueden ser establecidas por los hombres y no por Dios. Eso a su vez conduce a las personas a no honrar, a no someterse a algunas autoridades, y eso les causa daño a sí mismos. Escuche lo que Dios mismo dice de este líder inseguro, loco e impío. Me pesa haber puesto por rey a Saúl, porque se ha vuelto de en pos de mí. Primera de Samuel 15:11. Observe que Dios dijo: me pesa haber puesto a Saúl como rey. No el pueblo, sino Dios lo nombró. De nuevo, esto se relaciona con la afirmación: las autoridades que existen son establecidas por Dios. David, que es la única persona en la Biblia a quien se le llama un hombre conforme al corazón de Dios, fue situado bajo la autoridad de Saúl, y eso después de que Dios dijo que le pesaba haber puesto a Saúl como rey. No fue ningún accidente, sino el plan de Dios. Saúl trató a David con bondad y favor en un principio, mientras David servía para su propósito. Una vez que David fue percibido como una amenaza para la seguridad de Saúl, Saúl se volvió violento por celos y buscó destruir a David, así que él tuvo que huir para salvar su vida. Durante los siguientes 14 años, David vivió en cuevas, desiertos, otros lugares remotos y hasta un país extranjero. Piénselo, entre las edades de 16 a 30 años, David no pudo ir a su hogar ni siquiera de visita. Fue exiliado de sus propios familiares y todos los amigos de su niñez. Ya no podía pasar tiempo con su mejor amigo Jonatán, porque eso hacía a David vulnerable al ataque de Saúl. Todo lo que él valoraba como joven, todas las seguridades, comodidades, lugares de placer y disfrute de su niñez, le fueron arrebatados durante un período de 14 años, solamente a causa del líder bajo el cual Dios le puso. ¿Cómo pudo Dios hacerle eso al hombre que era conforme a su corazón? Aún después de que el Señor afirmase que le pesaba haber puesto a Saúl, David siguió honrando y sometiéndose a su rey. David demostró su inocencia a Saúl en repetidas ocasiones, pero Saúl continuamente buscaba su vida. Después de unos años de exilio, David tuvo una oportunidad de poner fin a la desgracia creada por su líder. En el desierto de Engadi surgió una oportunidad de matar a Saúl. El rey y su ejército, desarmados en la cueva de Engadi, no sabían que David y sus hombres estaban completamente armados y ocultos en la parte trasera de la cueva. Los hombres de David lo alentaron a que matara a Saúl, hasta usaron mal la palabra de Dios para instarlo a que lo hiciera, diciendo: He aquí el día de que te dijo Jehová: He aquí que entrego a tu enemigo en tu mano, y harás con él como te pareciere. Primera de Samuel 24:4. En esencia, le estaban rogando: David, el rey Saúl, es un maníaco, está destruyendo nuestra nación, ha asesinado a familias y sacerdotes inocentes. El gran profeta Samuel te ha ungido para ser el siguiente líder de Israel. Dios lo ha dicho: si no lo matas primero, él te matará a ti. Esto es autodefensa, y cualquier tribuna lo aprobaría y te declararía inocente. Era un excelente razonamiento y no tuvieron que mencionar lo que era obvio, que las injustificadas acusaciones y ataques de Saúl contra David hacían su vida desgraciada y la de ellos. La presión de ellos no persuadió a David, pero sí le dio una idea. Demostraría de una vez por todas su inocencia a Saúl al cortar la orilla de su manto. Si Saúl tenía pruebas de que David pudo haberlo matado, pero se refrenó él y sus hombres, Saúl ya no estaría preocupado de que David le fuera a robar su posición de autoridad y dejaría de perseguirlo para destruir su vida. Cuando él cortó el manto de su líder, la Escritura dice que su corazón se turbó y le remordió la conciencia. Él deshonró a su rey. ¿Cómo pudo haber hecho tal cosa?
Reaccionó rápidamente y mandó con firmeza a sus hombres: Jehová me guarde de hacer tal cosa contra mi señor, el ungido de Jehová, que yo extienda mi mano contra él, porque él es el ungido de Jehová. Versículos 6 y 7. Sin embargo, ya que David había dañado el manto del rey, decidió proseguir y demostrar su inocencia. Le gritó desde cierta distancia a su líder: ¿Por qué oyes las palabras de los que dicen, mira que David procura tu mal? He aquí, han visto hoy tus ojos cómo Jehová te ha puesto hoy en mis manos en la cueva, y me dijeron que te matase, pero te perdoné, porque dije, no extenderé mi mano contra mi Señor, porque es el ungido de Jehová. Y mira, Padre mío, mira la orilla de tu manto en mi mano, porque yo corté la orilla de tu manto y no te maté. Conoce pues y ve que no hay mal ni traición en mi mano, ni he pecado contra ti. Sin embargo, tú andas a casa de mi vida para quitármela. Juzgue Jehová entre tú y yo, y véngueme de ti, Jehová, pero mi mano no será contra ti. Primera de Samuel 24, del 9 al 12. Si era necesaria alguna venganza, que ciertamente lo era, David confiaba en Dios para que se produjera, pero en cuanto a su conducta, él no hizo otra cosa sino honrar a Saúl. Hasta llamó mi señor al hombre que hacía desgraciaba su vida. Saúl, muy sorprendido por la bondad de David, le gritó: Más justo eres tú que yo, que me has pagado con bien, habiéndote yo pagado con mal. Versículo 17. Saúl entonces partió junto con sus hombres. La mayor prueba de honra de David. Ya que David había demostrado su inocencia, usted pensaría que Saúl lo dejaría en paz. Nada de eso por parte de este cruel líder. Poco tiempo después, Saúl oyó que David estaba oculto en los collados de Aquila. Así que, una vez más, Saúl tomó a 3,000 de los mejores guerreros de Israel para perseguir y destruir a David. ¿Puede imaginar la devastación del corazón de David? Él había demostrado su inocencia a Saúl hacía poco tiempo, y ahora Saúl continuaba buscando su vida. Esa era evidencia cierta de lo que David esperaba que no fuese verdad. Su líder era un frío asesino. Esto enfurecería a la mayoría. Yo honré a mi líder perdonándole la vida cuando fácilmente podría habérsela quitado en autodefensa. Y esto es lo que obtengo a cambio de la honra que he demostrado. Muchos dirían con desprecio: ahora pagarás de verdad por eso. Pronto David se enteró de que el Señor había hecho dormir profundamente al ejército de Saúl. Ve el 1 de Samuel 26:12. Y preguntó a sus hombres quién estaría dispuesto a escabullirse en el campamento de Saúl. Se ofreció el perfecto voluntario, Abisai, el hermano pequeño de Joab. Eran hermanos sedientos de sangre. Así que David y Abisai fueron al campamento del ejército de Saúl en la noche. Saúl dormía profundamente en medio del campamento, cerca de Agner. Entonces Abisai le dijo a David: Hoy ha entregado Dios a tu enemigo en tu mano. Ahora pues, déjame que le hiera con la lanza. Versículo 8. Puedo ver a David dudando en su respuesta. Piensa: puedo poner fin en este momento a toda mi desgracia, no solo la mía, sino la de mis hombres y la de nuestra querida nación. Aquí está uno de mis seguidores que no ha sido otra cosa sino leal a mí, y me está pidiendo que haga lo que es lógico, no solo para mí, sino también para todos los que me siguen. Estos leales hombres querrían volver a ver a sus familias. ¿Por qué iba yo a ser leal a Saúl y no a mis hombres? Saúl me ha mentido, ha robado mi reputación al decirle a la nación que soy un traidor. Ha robado mis privilegios de hijo en la casa de mi padre, y como ciudadano de Israel, me ha robado a mi esposa y se la ha entregado a otro hombre. Ver 1 de Samuel 25:44. Ha tomado todas mis posesiones. Sus pensamientos son interrumpidos por la voz de quien ha sido tan leal a él, que ha entregado su vida por el bienestar de David, Abisai. David, ¿qué haces? ¿Por qué dudas de darme el mandato de ejecutar este monstruo? Pudo ver a Abisai continuar. Ni siquiera me digas que estás pensando en no hacerlo. Has demostrado tu inocencia una y otra vez. Recuerda la cueva de Engadi. Él era tuyo, y sin embargo, le perdonaste la vida. Demostraste sin ninguna duda tu lealtad a él, y a pesar de eso, él sigue buscando tu vida. Esto es autodefensa.
y se sostendría en cualquier tribunal. Ninguna respuesta. Ahora puedo ver a Abisai, que comienza a impacientarse. David, fuiste ungido por el gran profeta Samuel para ser el próximo rey de Israel. Tú eres quien debe librar a nuestro pueblo de este malvado rey. ¿No recuerdas que él ha asesinado a sangre fría a 85 sacerdotes de Nob, a sus esposas, a sus niñitos, solamente porque ellos nos dieron pan para comer? Ver 1 Samuel 22. Él es un sucio asesino. Finalmente, Abisai explota. David, ¿por qué crees que Dios hizo caer en un profundo sueño a todo este ejército? Lo hizo para que tú pudieras liberar a nuestra nación de este malvado rey. David sopesó el consejo de su leal amigo. Por lógico que sonaba, no estaba en línea con el consejo de Dios. Por tanto, David desechó las palabras de Abisai, al igual que sus propios pensamientos de autodefensa, y dijo con firmeza: no le mates, porque ¿quién extenderá su mano contra el ungido de Jehová y será inocente? Dijo además David: vive Jehová, que si Jehová no le hiriere, o su día llegue para que muera, o descendiendo en batalla perezca, guárdeme Jehová de extender mi mano contra el ungido de Jehová. 1 Samuel 26, del 9 al 11. David refrenó a su siervo y ambos se fueron del campamento. ¿Por qué hizo Dios dormir profundamente al ejército? Para probar el corazón de David, para ver si él seguiría siendo un hombre conforme al corazón de Dios o se volvería como Saúl y se ocuparía él mismo del asunto. ¿Deshonraría a Dios al deshonrar a quien Dios había nombrado? Fue un momento decisivo para David. David honró al rey, aun cuando el rey hizo todo lo que pudo para deshonrar a David. La recompensa sería mayor de lo que David imaginaba. Porque veamos lo que Dios dijo de este hombre que valoró y respetó a su cruel líder. Hallé a David mi siervo, lo ungí con mi santa unción. Mi mano estará siempre con él, mi brazo también lo fortalecerá. No lo sorprenderá el enemigo, ni hijo de iniquidad lo quebrantará, sino que quebrantaré delante de él a sus enemigos y heriré a los que le aborrecen. Mi verdad y mi misericordia estarán con él, y en mi nombre será exaltado su poder. Una vez he jurado por mi santidad, y no mentiré a David. Su descendencia será para siempre, y su trono como el sol delante de mí. Como la luna será firme para siempre, y como un testigo fiel en el cielo. Salmo 89, del 20 al 24, y del 35 al 37. David vio más allá de la crueldad de Saúl, y vio la autoridad que había sobre él. Él vivió el principio de la honra. Si honraba a aquel que Dios había puesto sobre él, de hecho estaría honrando a Dios mismo. Y si él honraba a Dios, entonces Dios lo honraría a él. Yo diría que el anterior pasaje muestra la inmensa honra que Dios demostró a David. Ciertamente, una gran recompensa. Poco después de este incidente, Dios juzgó a Saúl. Los filisteos lo mataron en batalla. Cuando David oyó la noticia de su muerte, escribió un canto de amor a Saúl y Jonatán, y luego enseñó a todos los ciudadanos de Judá a cantarlo. Él honró a su líder aún después de que su líder fuese juzgado. Hemos examinado solamente unos cuantos ejemplos bíblicos que muestran claramente que es Dios y no los hombres ni fuerzas demoníacas quien lleva a un ser humano a la autoridad legítima. A lo largo de la historia de la humanidad, Dios ha nombrado a cada líder, a pesar de que su conducta haya sido buena o severa. Él o ella han sido ordenados por una razón concreta, nunca por accidente. Permita que repita de nuevo la infalible palabra de Dios. No hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas. En el caso de un líder duro, su autoridad es establecida por Dios, pero la conducta cruel no es originada por Dios. El líder dará cuenta a Dios, pero mientras tanto, quienes están bajo su gobierno serán probados, como lo fue David. Si honran, ellos serán grandemente recompensados. Hemos visto que es Dios quien establece a todos en autoridad. En el siguiente capítulo, continuaremos profundizando en la pregunta: ¿debemos someternos a la autoridad, aun si es severa o hasta malvada?